En realidad no se equivocaron. Pero por aquel entonces la ciencia no estaba desarrollada, no existía la neurociencia y no se podía establecer científicamente el papel del cerebro en la enfermedad mental. Entonces se volvió a pensar en la influencia de misteriosas fuerzas cósmicas en el comportamiento humano. Una de ellas fue el magnetismo animal, denominado así por su descubridor, Franz Mesmer. Sostenía que se podía controlar el estado mental de los pacientes canalizando esta energía a través de ellos. Esto se lograba al poner a los pacientes en trance, método denominado mesmerismo, en honor a su descubridor. Las teorías de Mesmer sobre el magnetismo animal nunca se tomaron en cuenta, pero los psiquiatras adaptaron la terapia del trance y la llamaron hipnosis para darle mayor credibilidad. Médicos como Jean Charcot comenzaron a explorar los pensamientos más profundos de los pacientes a través de la hipnosis. Pero uno de sus discípulos realmente revolucionó la psiquiatría cuando descubrió que no hacía falta poner al paciente en trance para que recordara sus problemas más profundos. Alcanzaba con un cómodo diván. El nombre del discípulo era Sigmund Freud. El psicoanálisis surgió a fines del siglo XIX y dio una visión totalmente diferente sobre las causas de las enfermedades mentales. Se creía que no tenía nada que ver con el cerebro, que era psicogénico. Según Freud, las enfermedades psiquiátricas se producían como resultado de anomalías durante la socialización en la primera infancia, las complicaciones cuando se aprende a ir solo al baño, haber visto a la madre desnuda, haber escuchado al papá y la mamá hacer el amor una noche, podían arruinarte para siempre en términos de enfermedades psiquiátricas. Pero no todos son tan sarcásticos con las teorías de Freud. La idea del psicoanálisis es que hay una parte de la mente, el inconsciente, que no está unida realmente al pensamiento racional de todos los días. Y el inconsciente es una parte ingobernable de la mente que contiene toda clase de deseos reprimidos, recuerdos de la niñez que pueden afectar nuestro comportamiento actual. Y la manera de revelar esos secretos es formular preguntas correctas y evaluar muy cuidadosamente las respuestas. Debe decirme todo lo que pasa por su cabeza. Aunque sea desagradable, parezca poco importante, irrelevante o sin sentido. Siempre me atormentaron los impulsos criminales. Lo insólito es que tanta gente tenga opiniones encontradas sobre Freud y nunca leyeron un solo trabajo suyo. Con frecuencia los que recurren a sus obras y las leen notan que hay 23 volúmenes en inglés que tienen una cantidad extraordinaria de observaciones, análisis, opiniones que pueden trasladarse al siglo XXI. Inconscientemente, omitió que le debe dinero a la empleada del correo, porque eso le trae a la memoria conflictos dolorosos que no quiere recordar. Si bien el psicoanálisis fue útil para los ricos y neuróticos, no servía para los pacientes gravemente enfermos de los atestados hospitales. A ellos les esperaba un choque eléctrico. A pesar de su enfermedad mental, Fernanda puede vivir una vida familiar normal con Linda, su madre sustituta. Finalmente, encontró su lugar. Y luego de perder a su esposo, Linda tiene a alguien que la acompañe. Me hace muy feliz que Fernanda viva aquí. Es muy colaboradora, le agradezco mucho y la respeto. Todos los días trato de decirle, Fernanda, estoy muy feliz de que estés aquí. Eres muy importante para mí. Y son esos detalles los que la hacen sentir mejor. Se siente parte de una familia. A Fernanda le hace bien tener responsabilidades como el lavado. De hecho, durante mucho tiempo el agua se usó para ayudar a los pacientes.
En los albores del siglo XX se volvió a recurrir a los elementos para tratar a los enfermos mentales. La hidroterapia se basaba en colocar al paciente perturbado en agua caliente hasta calmarlo. Una cura realmente efectiva, como bien sabemos quienes disfrutamos de un baño caliente. Sin embargo, esto representaba la más sofisticada de todas las posibilidades. Durante muchos años, los pacientes recibían mucha agua, pero poca terapia. En la mayoría de los casos, la hidroterapia tenía por finalidad conmocionar en lugar de calmar, el equivalente a una bofetada para sacar a los pacientes de su locura. Los pecados morales y espirituales de la locura se limpiaban con la saludable práctica de colocarse gorras de baño y mojarse mutuamente con mangueras. Pero los médicos pronto descubrieron un problema que el agua no podía resolver, por más presión que tuviera. El regreso de una de las enfermedades más mortales de la historia, la sífilis. La sífilis fue una de las más importantes causas de la demencia. Probablemente el 80% de los casos de enfermedades mentales fueron causados por alcohol o por sífilis. La sífilis era el SIDA de esa época. Luego de una incubación de unos 10 años, los gérmenes de la sífilis atacaban el cerebro y literalmente se lo comían. Sin lugar a dudas, la neurosífilis causaba graves trastornos físicos y mentales. El doctor Julius Wagner von Jauregg, un neurólogo vienés, descubrió una cura radical para la neurosífilis en 1917. Irónicamente, enfrentando uno de los enemigos más grandes de la humanidad contra otro. La malaria causa más muertes que ninguna otra enfermedad, pero von Jauregg descubrió que esta podía curar además de matar. Descubrió que al inyectar una cepa benigna de malaria en los enfermos con neurosífilis, se producía una fiebre que mataba los gérmenes de la sífilis. Los efectos eran asombrosos. Pacientes que habían estado postrados con alucinaciones, temblores y discapacidades motrices se curaban por completo en pocas semanas. Por primera vez en la historia se descubrió un tratamiento específico para una enfermedad mental específica. Este fue el primer indicio que tuvo la neurociencia de que un tratamiento físico actuando sobre el cerebro curaría o podría mejorar la condición del paciente. Alentados por este logro, los médicos comenzaron a investigar otras curas físicas para otro tipo de enfermedades mentales. El primer objetivo fue la esquizofrenia. Los médicos sabían desde hacía tiempo que los pacientes con convulsiones epilépticas raramente eran esquizofrénicos. Basados en esta observación, los psiquiatras llegaron a otra gran conclusión. Entonces se pensó que si las convulsiones se podían provocar artificialmente, esto podría curar la esquizofrenia. El primer método que se probó fue inyectar insulina a los pacientes. La insulina es la hormona responsable de mantener el nivel de glucosa en sangre, y una sobredosis produce insuficiencia en las células del cerebro. Rápidamente le siguen convulsiones y un coma profundo. Pero también parecía que ese choque mejoraba a los pacientes. No contribuyó a curar la esquizofrenia, pero descubrieron que los pacientes que sufrían de depresión repentinamente se sentían eufóricos, se sentían mucho mejor. De esta manera se convirtió en un tratamiento para depresiones graves. Otra droga para provocar convulsiones, llamada Metrazol, era más barata, rápida y potente que la insulina. Demasiado potente, como luego se comprobó, ya que cerca de la mitad de los pacientes inyectados sufrieron fracturas de columna. Ambas drogas eran difíciles de controlar. Se les daba insulina y para detener las convulsiones se les inyectaba glucosa. Si eso no se hace bien, el paciente puede morir, ¿correcto? El metrazol es aún más peligroso. Los médicos necesitaban un modo más prolijo de provocar las convulsiones, un modo más controlado. Luego de tratar a los enfermos mentales con fuego y con agua, los médicos se volcaron a otra de las fuerzas elementales, la electricidad. Los médicos de la antigua Roma aprovechaban su poder colocando rayas eléctricas sobre la cabeza del enfermo.
Al aturdimiento producido por esos choques lo denominaban narcos o sueño, de donde proviene el término narcótico. En los siglos XVIII y XIX, los científicos trataron de controlar la electricidad y el magnetismo a través de medios artificiales, a menudo con resultados alarmantes. Se aplicaban choques moderados a los músculos y nervios, pero no lograban poner una sonrisa en el rostro de los pacientes. En 1937, 2 médicos italianos se inspiraron en los animales que eran aturdidos en el matadero local, algo irónico considerando lo que les esperaba. Desarrollaron un método para aplicar choques potentes en la cabeza de los seres humanos. Ese procedimiento se conoció con el nombre infame de terapia de electrochoque. Este fue el mejor método de terapia de choque que se eligió. Entonces el uso de la insulina y el metrazol fue eliminado. El electrochoque se adoptó en todo el mundo y se convirtió en el tratamiento común para muchas enfermedades graves, especialmente la depresión aguda. A pesar de los resultados dispares, tuvo grandes éxitos. Muchos pacientes que estaban abatidos por la pena y la desesperanza recuperaron las ganas de vivir. El electrochoque es uno de los métodos más usados y más exitosos para curar enfermedades mentales. Este tratamiento produce reacciones musculares violentas en todo el cuerpo y debe estar supervisado por un médico experimentado. Nadie sabe con certeza cómo o por qué el electrochoque cura las enfermedades mentales, pero ayuda a ordenar los pensamientos y la gran mayoría de los pacientes se curan. Desgraciadamente, el propio éxito del electrochoque fue su derrota, ya que se usó por demás e inevitablemente hubo abusos. Cuando ayudaba en las terapias de electrochoque, el promedio de duración del tratamiento era de 5 a 10 aplicaciones, y había pacientes que habían recibido 300, 400, 500 aplicaciones sin parar. Como resultado, los sentidos se entorpecían y los cerebros se atrofiaban por el uso excesivo de esta terapia. También se lo usaba como castigo. Si el paciente se ausentaba del hospital sin autorización o se comportaba mal y los médicos se disgustaban, se lo enviaba a terapia de electrochoque. Aunque la aplicación no provocaba dolor, su sola mención era terrible para el paciente. Había mucho miedo asociado a esta terapia. Pero este miedo no era nada comparado con el terror que provocaría otro tratamiento radical, la lobotomía. Es casi imposible saber quién es enfermo mental y quién no en la vida diaria de los habitantes de Gil. Y a ellos no les importa. Por desgracia, siempre se juzga a la mayoría de la gente por su apariencia. Cuanto más invisible es algo, como una enfermedad mental, más tenemos que hacerla visible. En la Edad Media hay una serie de imágenes muy duras que tienen que ver con el aspecto de los enfermos mentales. En el siglo XIX, cerca de 1860, lo que fue el concepto teológico de la locura, el castigo de Dios, se convirtió en concepto científico. Y el médico francés Morel trajo la teoría de la pérdida del estado de gracia, la expulsión del Edén, y lo convirtió en un concepto médico llamado degeneración. El loco es degenerado y lleva en su rostro los signos de esa degeneración. Se retrotraen a las primeras etapas de desarrollo de la especie humana, lucen primitivos, y así se inició una ciencia sobre la insanía, una ciencia capaz de identificar al loco. A fines del siglo XIX existían atlas, como atlas geográficos pero con imágenes de locos, que nos permitían comparar la imagen con el paciente y poder decir, esta persona tiene depresión, esta otra tiene melancolía, porque esa persona se parece mucho a un depresivo. Cuando los manicomios tuvieron acceso a la fotografía a fines del siglo XIX,
También la utilizaron como método de diagnóstico. Los pacientes eran obligados a fotografiarse como parte de lo que llamaban tratamiento. Pero no solo se utilizó la vista como uno de los sentidos para diagnosticar.